creencias, no digo que sean, van a estar bajo una misma bandera y no se van a dar cuenta, o se van a dar cuenta cuando van a estar enfrentando al Señor. Ahí sí se van a unir, porque no les va a convenir tener de frente al Dios que no van a tener de lado. A esas personas se está enfocando. En el punto número 2, cómo el Padre ve a esas personas, cómo el Padre nos ve a nosotros. Leyendo ahí el pasaje, dice: pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. No importa, parafraseando no importa cuántos se unan contra mí, no importa cuánto piensen su plan, no importa los recursos que ustedes junten, no me van a hacer nada. Yo soy el único que tiene soberanía, y yo ya puse, en mi deseo ya estuvo poner al Señor Jesús en lo más alto. Y así lo hagas lo que hagas, no vas a destruir esa iglesia. A esa iglesia que Dios lo puso, que Dios puso a Jesús como cabeza. Dios puso al frente de su iglesia, y no hablo de una iglesia, un presbiterio o una religión en sí. No me refiero a estas 4 paredes de este cemento, a esta pintura que tenemos la bendición de tener aquí. A esa no se refiere. La iglesia a la que este salmo se refiere, y que normalmente en toda la Biblia se refiere, es a la iglesia que está en nuestros corazones, a la que se autentifica en que esté sellado en nuestros corazones. Hablaba con hermanos, esto no es importante. Si mañana por designio del Señor perdemos este lugar y nos tenemos que ir a un lote baldío o a la casa del hermano Pablo, que siempre nos ofrece su casa, o del pastor o de un servidor, si nos tenemos que ir allá porque perdimos este lugar, allá, aquí en mi casa, en la casa del pastor, es la iglesia del Señor, porque va a estar compuesta de ustedes, de creyentes que autentifican en su corazón lo que dicen, que autentifican lo que dicen con lo que tienen en su corazón. Esa es la iglesia a la que se refiere el Señor. Esa es la iglesia que encabeza nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en la Biblia es muy claro, Dios se burla de ellos. ¿Qué me puedes destruir a mí? ¿Qué me vas a dañar tú a mí? Por eso nos dice en la Biblia, y uno de sus nombres es: Dios es el que es. No necesita de nada para ser, y no va a haber nada que haga, obligue a Él dejar de ser. Pero esto nos lleva a un punto, hermanos. Hemos visto, y el pastor ha dado muchas clases de esto, yo un estudio de jueves aclaré, profundicé un poquito en el tema de la gracia común. Ese término que se logró a través del sacrificio del Señor, que lo emplea y lo magnifica el Espíritu, pero que eso no se limita a sus creyentes. La gracia común, hermanos, se aplica a toda la humanidad, para creyentes y no creyentes. No es salvadora, pero ¿qué hace? En este tipo de cosas, ¿qué hace? Esta gracia común le da tiempo a las personas de arrepentirse. Les da toda la vida para arrepentirse, pero no los salva. Los sostiene, pero no los salva. Les da salud, pero no los salva. Les da lo que desee su corazón, pero tampoco los salva. ¿De qué sirve? Decía se llama se me fue el nombre ahorita, Ryle, es R.C. Ryle, es un teólogo cristiano muy, muy reconocido. Él decía: ¿de qué crees que te pueda servir tener más de 1000 años de gracia común si cuando se termine esos 1000 años no fuiste salvo? O sea, a eso se refiere. Dios te da tiempo para que te arrepientas, pero si no lo haces, de nada sirvió que fuesen 2 años, 50 años, 30 años o los 1000 años que le puedas dar. Y esto nos lleva a preguntarnos, pues, si estamos
Si no nos podemos confiar de nosotros, si no tenemos las herramientas necesarias para salvarnos, o en este caso para las personas que no creen en Dios, para enfrentar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Lo tenemos que tener a nuestro aliado, no por conveniencia, que normalmente eso es lo que nos lleva al Señor primeramente. Pero no es por conveniencia que estamos ahí, ni buscamos su refugio. Lo buscamos por el poder que puede hacer nuestro Señor Jesús. Pero ¿quién es Él? Eso nos lleva al tercer punto. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Versículos 7 y 9 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídemelo y te lo daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás como vara de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ese es el Jesús al que se merece. Ese es el Salmo 2. Estamos leyendo del 7 al 9, versículo 9. Esta es la versión nueva traducción, la traducción viviente, perdón. Pero estamos leyendo del versículo 7 al 9. El reinado del Mesías fue un decreto de Dios, fue un deseo de Dios Padre. No existe, no existirá, no existió, no existe y no existirá un nacimiento como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es a partir de ahí que autentifica desde su concepción quién es Él. Le voy a pedir a mi hermana Dora, que busque en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 16. Del 8 al 16. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y se dio que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, le hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Amén. De pronto se unió a un ángel, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. A eso se refiere ahí. ¿Qué nacimiento tiene un ejército celestial como marco? Ninguno. Y si ese magnífico nacimiento, esa concepción milagrosa no fuese suficiente para entender quién es Jesús, nos debe de bastar el hecho de que el mismo Padre aprueba y autentifica quién es ese Jesús. Sin más especulación, todos los contemporáneos, hablando en este caso de nuestro Señor Jesús, vieron su gloria. Esos pastores vieron su gloria. Los apóstoles que estuvieron ahí vieron su gloria. Y pues con ellos tenemos que unirnos nosotros también, porque ciertamente bajo estas tres premisas: una, su concepción milagrosa; dos, su nacimiento único, sin igual, bajo ese marco de la multitud de ejércitos celestiales, y todavía que el Señor autentificó que Él es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencias, no nos debería de quedar más dudas. A nosotros que no pudimos verlo con nuestros sentidos, nos quedan las promesas que Él cumplió.
Nos queda que Él dijo, yo vine aquí y yo soy el Hijo y yo voy a morir por ustedes y al tercer día yo voy a resucitar para ustedes. Eso autentifica que Él no estaba loco, que todo lo que dijo, que todo lo que predicó era real, que Él era el Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos la heredad del Señor Jesús. Somos para Él un nombre y una alabanza. Dios nos dio a Él por cuanto en su gracia así lo decidió. Y Él, Jesús, con todo y su poder, nos va a llevar a esa gloria. Nosotros vamos a glorificarlo aquí y allá. ¿Cómo lo glorifico aquí, hermano? Con su testimonio, con su obra. En la clase de los jueves de homilética, el pastor nos preguntó acerca de un sermón temático, que es un sermón con una fecha en especial. Y yo les decía, yo preparé una introducción de uno donde lo traje aquí, y era que antes de que nosotros nos hagamos un propósito de año nuevo o de Navidad, no sé cuándo ustedes lo prometan, si en Navidad o en Año Nuevo, antes de que empecemos a formular uno o cada uno de nuestros 20 o 50 propósitos o un propósito del año, primero tenemos que tener el propósito de volvernos al camino del Señor. Primero, o estar en el camino del Señor antes de planear cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si yo planeo, en este año voy a casarme, pero yo me caso nada más por el hecho de no tener miedo a la soledad, voy a fracasar. En cambio, si yo planeo casarme y tener a Jesús, a Dios, como pilar de mi hogar, ese matrimonio no se va a disolver. Si yo planeo estudiar X carrera y culminarlo a un título, y nada más me enfoco en ser una mejor persona, de nada va a servir eso. Si en cambio yo lo digo, si Dios me permite que termine, llamémoslo así, ese diplomado en administración, y lo aplico para apoyar al tesorero que a veces da unas patinadas, ¿tiene provecho o no tiene provecho? Voy a estudiar música y voy a venir a alabar al Señor, ¿tiene provecho o no tiene provecho? Consigo un trabajo de músico y nunca voy a volver al templo. No pusiste bien tus prioridades antes de pedirle o enfocarte en esos objetivos. Por eso decíamos en ese momento, ahora que conocemos a Jesús, primero caminemos, estemos en el camino de Jesús primero, y después todo lo que queramos hacer estarán conforme al deseo del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí dejamos muy en claro, para nosotros como creyentes, para Jesús somos un nombre y una alabanza. Una persona, un hijo, un hermano que va a alabar su nombre. Eso somos para Jesús. Un hermano, no una criatura más, no un enemigo más, un hermano, una alabanza más.